del pasado y hasta este momento. Hoy continuamos con la radiografía al 4%. Entre tantas preguntas que nos hacemos cada vez que estamos investigando una inversión tan cuantiosa como esta, nosotros tal vez nos preguntamos lo mismo que ustedes. ¿Cómo se manejaron los presupuestos y las inversiones en diferentes tipos de proyectos y además en diferentes periodos? Hoy analizamos el periodo del 2012 al 2014. Un poco transparente o no transparente el manejo de más de 2.000 millones de pesos. A continuación, les presentamos un nuevo capítulo sobre a dónde se ha ido el 4% para la educación. Retenciones realizadas y no pagadas a la Dirección General de Impuestos Internos por más de 431 millones de pesos, más de 515 millones pagados a docentes que trabajaban supuestamente en 2 tandas, dando clase y simultáneamente aparecen en otras instituciones gubernamentales, 197 millones de pesos en adquisiciones de bienes y servicios sin evidenciar un proceso de selección. Más de 182 millones desembolsados para construir escuelas sin tener terrenos disponibles, pero aún hay más. 133 millones en pago a personal administrativo que laboraba en otras instituciones públicas. Estos son solo algunos de los hallazgos de una auditoría que se le hizo al Ministerio de Educación entre el 2012 al 2014. Para los violadores de la ley, es natural prácticamente que en un país así el 4% se ha convertido en un nuevo escenario de corrupción. Y eso se ha visto a distintos niveles. Recordemos cómo hubo muchos solares comprados sobrevaluados. El informe audita parte de la gestión de Josefina Pimentel Valenzuela, quien dirigió el Ministerio de Educación desde el 2011 al 2013. También incluye un año de gestión del exministro Carlos Amarante Barret, quien estuvo al frente de la institución del 2013 y 2016. El documento tiene al menos 10 hallazgos que totalizan la cuantiosa suma de 2.335.525.229 pesos. Recordemos que en más de una ocasión el exministro Carlos Amarante Barret ha sido interrogado por el PEPCA en relación a su gestión en el Ministerio de Educación. Un tema relacionado con mi gestión al frente del Ministerio de Educación. Entonces, entramos en un proceso de hacer las aclaraciones que ellos nos piden. ¿Lo han vuelto a citar para otro día? Eso está pendiente, sí. Tengo que traerle algunos documentos. Una de las observaciones es que el Ministerio de Educación entre 2012 y 2013 retuvo aproximadamente 431.307.545 pesos a los proveedores de bienes y servicios de la institución, cantidad que no fue transferida a la Dirección General de Impuestos Internos, balance que se mantuvo pendiente hasta el 2016, ya que de acuerdo al documento se hizo una comunicación para esa fecha, lo que se contrapone con el reglamento para la aplicación de la Ley 1192 que establece en su artículo 61 sobre los pasos para pagar las retenciones. El agente de retención debe declarar y pagar mensualmente los montos retenidos dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Y hemos medido los niveles de evasión y son altos, son de los más altos de América Latina. Pero ya el país ha tenido experiencia bajando la evasión cuando se hicieron las reformas de la administración tributaria. Este es un ejemplo de cómo el Estado les roba al mismo Estado. El segundo hallazgo establece que durante el periodo 2012-2014 el Ministerio de Educación dejó de retener 75.623.919 pesos por concepto de compensación al personal y otros beneficios que fueron pagados en efectivo y que no fueron incluidos en el cálculo de la retención. Los incumbentes de la época, Josefina Pimentel y Carlos Amarante Barret, aseguran que esa situación se generó por inconvenientes con el sistema de administración de servidores públicos. Que tengan como propósito el irritante, injusto beneficio para aquellas personas que en sus plenas facultades no deberían de devengar más de un sueldo en el Estado y que violen la ley 4108,
la Contraloría está haciendo los mayores esfuerzos para eliminarlo. El tercer hallazgo encontrado en la auditoría establece que al menos 547 empleados clasificados como docentes que tenían 2 tandas escolares asignadas paralelamente trabajaban en otras instituciones gubernamentales, y esto representó una erogación de 515.911.797 pesos. La reacción de la señora Josefina Pimentel establece que la contratación de las 2 tandas escolares es válida. El inconveniente al final es que un empleado con 2 tandas no tiene disponibilidad para estar en otra institución. Ambos exministros establecieron que el MINER no contaba con un mecanismo para identificar la duplicidad de cargos. Y la conclusión de los auditores establece que estos no pudieron demostrar que los docentes reponían las horas que debían trabajar, porque las tenían mensualmente pagas. Un ministerio que tiene un edificio no puede tener 4 gobernadores. Entonces, es un solo gobernador. Entonces, yo he cancelado lo que está sobrando, simplemente. ¿Y cuánto han sobrado? Bueno, hasta el momento, o sea, no tengo el número, pero no es una aplanadora, como se ha dicho. Simplemente estamos sincerizando lo que debe ser. El cuarto hallazgo, aunque muy parecido al anterior, es distinto. La auditoría establece que 581 empleados administrativos del Ministerio de Educación de igual manera trabajaban en otras entidades gubernamentales. Estos servidores públicos representaron una erogación de 133.431.979 pesos. Este hecho viola la Ley 4108 de Función Pública, que establece en su artículo 80 de las prohibiciones que los servidores públicos no pueden recibir más de una remuneración con cargo al erario, excepto que estuviera expresamente prevista en las leyes o reglamentos. Por otro lado, el quinto hallazgo establece que se violó la Ley de Compras y Contrataciones, y es que de acuerdo al informe de auditoría entre 2002 y 2014, el Ministerio de Educación realizó adquisiciones de bienes y servicios por montos de 197.342.989 pesos, los cuales carecían de evidencia del proceso de selección. Los 11 procesos de adjudicaciones se realizaron en el año 2014 durante la gestión de Carlos Amarante Baret. Yo le puedo decir que se ha reducido en la mayoría de los casos esa influencia, esa apertura con relación a, bueno, es que es mi proveedor favorito, es que tengo cierta influencia allá. Los privilegios se han disminuido, en pocas palabras. Una de las empresas que fueron beneficiadas con esos pagos fue Comunicaciones Sociales y Asesoría S.A., quien para la fecha recibió 22.466.964 pesos por concepto de publicidad. De acuerdo con las instituciones que registran los propietarios, esta empresa está vinculada a Freddy Aguas Vivas Guerrero, una persona que fue implicada en el caso de fraude por más de 2.000 millones de pesos en el Banco Peravia. De igual manera, el sexto hallazgo establece que el Ministerio de Educación durante 2012 a 2014 realizó la adquisición de alimentos para el desayuno escolar, aplicando la modalidad de urgencia por un monto ascendente a 85.493.357 pesos. Estas adquisiciones, por su naturaleza y frecuencia, carecen del carácter de imprevisibilidad por caso fortuito, ya que el desayuno era planificado y se sabía que era permanente. Estas adquisiciones se realizaron en el año 2012 durante la gestión de Josefina Pimentel. Otra de las irregularidades y violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones en ese periodo está en el séptimo hallazgo, donde el documento establece que entre 2012 y 2013, el Ministerio de Educación, dirigido por Josefina Pimentel, en esa época desembolsó 18.151.806 pesos a favor de Panadería Candy por concepto de suministro de desayuno escolar. La cuestión es que esa empresa era propiedad de Marino Collante, diputado desde el 1999 al 2014 por el Partido Reformista Social Cristiano. Tras su renuncia en la Cámara de Diputados, Collante entonces fue designado como director del Departamento Aeroportuario, donde permaneció por 6 años. El artículo 14 de la Ley 340-06 y sus modificaciones establece que los funcionarios electos, como el presidente de la República y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía, sea electos o no, no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado. Asimismo, se añade en el numeral 6 del mismo artículo que las personas jurídicas, es decir, las empresas, en las cuales esos funcionarios sean electos o no, tengan una participación superior al 10% del capital social, tampoco podrán ser oferentes del Estado.
El octavo hallazgo de la auditoría practicada al Ministerio de Educación entre 2002 y 2014 establece que hubo un pago duplicado por un monto de 1.402.850 pesos a favor de Francisco José Peña Rivas por concepto de avance a mantenimiento y reparación de la Escuela Matías Ramón Mella. Cabe destacar que este proveedor al mismo tiempo era funcionario del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Hasta la fecha del informe, que data del 2020, el monto no había sido recuperado. Uno de los puntos más llamativos es el noveno hallazgo, que establece que el Ministerio de Educación desembolsó a 20 constructores al menos 182.603.026 pesos por concepto de avance para edificaciones escolares, sin tener contemplado siquiera al momento de la construcción la ubicación y la disponibilidad de terrenos donde serían construidas las escuelas, pero ya habían sido adjudicadas. Los contratistas que recibieron el desembolso sin haber terrenos para iniciar siquiera la construcción fueron Cristina de León, quien recibió 2.088.089 pesos, Omar Alexander Nicasio Romero con 3.685.256 pesos, Rafael de León Medina con un anticipo de 4.649.001 pesos. La empresa Guzmán y Ten Comercial Seguridad recibió 1.951.000 pesos. La constructora Terrero Franco SRL le anticiparon 6.565.189 pesos. Esa misma cantidad también le fue desembolsada a Rafael Odalis Quesada y Sánchez. Continuando con la lista de los contratistas que recibieron un anticipo para construir escuelas sin tener un solar disponible, está Laura Virginia Crespo Vázquez, quien recibió un desembolso de 2.315.751. Le sigue la constructora García Mazanet, a quien le dieron de manera anticipada 11.890.486 pesos, seguido de Omar Eladio Gotró Martínez, que recibió 14.750.943 pesos. Constructora González Taveras y Asociados, SRL, le fueron entregados por concepto de anticipo 11.770.713 pesos. De igual manera, la empresa Cimienta Constructores y Servicios CCS SRL le anticiparon la suma de 14.743.138 pesos. Pero aún hay más. A Flor Ángel del Carmen Disla Paulino, según las palabras de la exministra Josefina Pimentel, el Estado le entregó 7.857.266 pesos por concepto de anticipo para construir una escuela que no tenía disponibilidad de un solar. De igual manera, le entregó 6.964.757 pesos a Hormigones Puerto Plata Seporá. Por el mismo concepto, Eligio Jaques Antonio Cerda recibió la cantidad de 12.616.219 pesos. El contratista Otto Miguel Antonio Seifi Reina obtuvo un anticipo de 7.733.484 pesos, al igual que Freddy Josep Gómez Escuder, quien recibió 12.369.875 pesos. Los últimos tres constructores de esta lista son Ingrid Abreu Collado, quien recibió 13.260.475 pesos, Caridad de los Remedios Sánchez Paniagua, que recibió 12.816.801 pesos, y por último Eduardo Mateo Berroa, quien recibió 14.030.856 pesos. El documento establece que cuando se realizó el informe en el 2020, los auditores pudieron comprobar que los más de 182 millones estaban en manos de contratistas sin que estos hubieran siquiera comenzado la obra. La exministra Pimentel estableció en su reacción que la decisión de entrega de los avances fue de la Presidencia de la República y que fueron entregados en el Palacio Nacional, mientras a algunos se les pagó sin iniciar los trabajos. Los que terminaban las obras pasaban el Niágara en bicicleta para poder cobrar sus chelitos. Estamos a espera de que él se digne firmarnos el contrato de adenda de unas 50 escuelas que tenemos terminadas e igual número de contratistas, porque él alega que nosotros nos excedimos en la ejecución de la obra, pero eso no es culpa de nosotros, de ninguno de nosotros. Eso es culpa de ellos, que nos daban órdenes de cambio para nosotros ejecutar obras y nosotros las hacíamos. Eso se estaba haciendo correctamente y de forma normal
con los antiguos o los pasados incumbentes del ministerio. El último hallazgo, que también atañe a las obras construidas, establece que tras realizar mediciones estructurales y compararlas con los volúmenes ejecutados, se determinaron diferencias en 57 obras entre los montos pagados y ejecutados por un valor ascendente a los 44.912.185 pesos, es decir, que se pagaron por trabajos que nunca se realizaron. Que todos los que manejamos fondos públicos, cuando se hace una investigación, pues debemos de acudir a ella. Y yo he acudido para demostrar que hemos tenido una buena gestión en el Ministerio de Educación, de que hicimos las cosas conforme a la ley. Los hallazgos de esta auditoría realizada al periodo 2012-2014 totalizan la exorbitante suma de 2.355.525.229 pesos que necesitan mucha explicación. Recordemos que en el 2013 es cuando se implementa el 4% a la educación. ¿Qué habrá sucedido en los periodos que aún no han sido auditados?